damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú has puesto en nuestro corazón el estar aquí para alabarte, glorificarte, ser amonestados, reprendidos, exhortados, Señor, en tu palabra. Quita, Señor, nuestro corazón de piedra y pon un corazón de carne, donde tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella, Padre. De gracias recibimos, pues que demos de gracias, Señor. Tu gracia hace que nosotros hablemos de tu bendita y hermosa palabra y el sacrificio de Cristo, Señor. Gracias por este día, Señor. Dame palabras sabias, Señor. Dame palabras tuyas. Y que sea tu palabra la que cale en el corazón de cada uno de nosotros y no la mía, Padre. Gracias por utilizar, Señor, brazos pecadores, Señor, personas pecadores para llevar tu bendita palabra, Señor. Guárdanos, Señor, y dirígenos en el nombre de nuestro Rey y Salvador, Cristo Jesús. Amén. La gracia de Dios es de la que le voy a hablar. Estuvimos hablando la semana pasada de el perdón y la misericordia, que también viene siendo una gracia, pero nos enfocamos mayormente en lo que es el perdón y la misericordia que hemos recibido del Señor. Es para nosotros pensar de cómo nosotros estamos viendo el perdón y la gracia y la misericordia de nosotros, lo que el Señor nos ha perdonado. Pero ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué significa la gracia de Dios? Decimos que es el favor de Dios. Y a menudo también lo definimos como el favor inmerecido de Dios. Es decir, es el favor de Dios a nosotros, los seres humanos, que no merecemos, ni lo ganamos, ni podemos trabajar por él, en ninguna manera. Y la palabra gracia se define también como bondad inmerecida, que es el sorprendente amor de Dios y la bondad de Dios para quienes no la merecen en absoluto. Quizás hemos tratado y hemos experimentado enfermedades en nuestras vidas y ahora tenemos salud. Gracias a Dios que tenemos salud. Hemos salido de viaje y hemos regresado de viaje y estamos aquí. Y debemos dar gracias porque el Señor nos trajo con bien. Y también que pudimos disfrutar de unas vacaciones que quizás otros no han podido disfrutarla. Eso es gracia del Señor. Ahora yo le pregunto, ¿por qué das gracia hoy en día? ¿Qué puedes decir que has recibido por gracia? Eso en tu corazón. ¿Crees que esa gracia que has recibido te da gozo? ¿Te quebranta? ¿Te humilla? ¿Te lleva al arrepentimiento? ¿Qué sientes o qué has pensado sobre el favor de Dios en ti? Dice Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, está siempre gozosos. Dice, orá sin cesar. Dice, da gracia en todo, gramaticalmente todo. ¿Quién hizo el universo? Todo el universo, Dios. Da gracia en todo, todo. ¿Por qué? ¿Por qué damos gracia en todo? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y el punto principal es en Cristo Jesús. Da gracia en todo porque es la voluntad de Dios. De lo que estemos pasando hoy en día es la voluntad de Dios. Pero le damos gracia en Cristo Jesús. Y una vida verdaderamente en Cristo es una vida constante de alegría y mucho más alegre cuando hablamos con el Señor a través de la oración. Porque al orar, como dice, orar sin cesar, Dios en su gracia nos mantiene en camino de hacer todo lo que es bueno. Y la oración es la expresión de agradecer por tan maravillosa gracia que recibimos. Se dice que estamos viviendo en el periodo de la gracia. Pero siempre lo hemos estado. Siempre hemos estado viviendo en el periodo de la gracia, pero de diferentes maneras. Y en el Antiguo Testamento podemos ver la gracia y misericordia de Dios con un pueblo ingrato, con personas rebeldes. Sin embargo, hoy en día podemos ver con más claridad la gracia de Dios. Y antes que esa gracia manifestada, nosotros estábamos muertos, perdidos, culpables ante Dios, hijos de desobediencia, hijos de ira, muertos en vuestros delitos y pecados. Jesucristo, hermanos, es la manifestación de la gracia de Dios desde el Antiguo Testamento.
Dios proveía gracia sin manifestarse físicamente en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, Jesucristo se manifiesta con la gracia que existía desde tiempos antiguos. En Efesios 5:20 dice, dando siempre gracia a Dios, al Padre, Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que si no hubiese existido la gracia en el Antiguo Testamento, entonces ese pueblo rebelde de Israel no estaría con vida. No hubiese durado 40 años vagando en el desierto. Ese pueblo recibió alimento por gracia de Dios. Ellos fueron preservados en clima muy caliente y frío, y Dios le proveía todas las cosas. ¿De dónde aparecieron, ustedes creen, esos codornices, esos panes? ¿Ustedes creen que ellos merecían la gracia del Señor como se comportaban? No, pero el Señor le proveyó de todas esas cosas. Por gracia, por favor inmerecido, Dios, se habló esta mañana, que es paciente, pues le facilitó todas las cosas necesarias para que se mantuvieran con vida. Nosotros mismos, hermanos, hemos recibido, terrenalmente hablando, cosas que Dios no ha permitido que las tengamos. También hemos sido desobedientes muchas veces a nuestros padres terrenales, pues ellos nos obsequian y nos regalan cosas que nosotros no nos merecíamos, y ellos por su gracia nos las daban. Ustedes se acuerdan el famoso texto que todo el mundo y aquellos que no han venido al Señor, de Juan 3:16, que de tal manera Dios amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Eso es gracia del Padre. Él dio a su Hijo. ¿Y qué quiere decir ese texto? Dice, la gracia está disponible para todos, pero no todos la reciben y no creen en su nombre. No creen en Cristo, no se arrepienten. Sin embargo, los que creen, como nos dice Juan 1:12, los que creen son unidos a Cristo. Los que creen en Jesucristo son unidos a Él. Dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos viviendo en la gracia manifestada, que empieza después de la muerte y resurrección de Cristo y continuará hasta que venga por segunda vez por su pueblo. Si vamos a Filipenses 2, del 5 al 11, vamos a ver la gracia en obediencia de Dios Hijo. Y a mi entender, hermanos, este pasaje representa la mayor prueba de gracia. Nosotros no podemos aportar nada a esta admirable ofrenda. Nada. ¿Qué dice Filipenses 2, del 5 al 11? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo no estimó primeramente el ser igual a Dios, se despojó, se humilló y fue obediente. ¿Qué resultado tuvo eso? El Señor lo exaltó, le dio un nombre sobre todo nombre, hizo que toda rodilla se doblara y que toda lengua confiese quién es Él. Podemos ver en este texto la naturaleza divina y naturaleza humana, el cual dicen siendo en forma de Dios, es decir, participando de la naturaleza divina como el Hijo eterno y el unigénito de Dios. Como nos dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él, Jesucristo, no pensó en apropiarse de ser igual a Dios para recibir cultos divinos de los hombres. No. Su naturaleza humana, hermanos, se hizo semejante a nosotros en todo excepto en el pecado.
De esta manera, bajo su propia voluntad, no consideró la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Y en estos versículos podemos ver dos estados de Cristo: de exaltación y de humillación. Cristo no solo se despojó de la semejanza o forma de un hombre, sino un estado bajo de sufrimiento. Sin embargo, la transición más despreciable era morir. ¿Morir cómo? La muerte de cruz, la muerte de un malhechor y un esclavo, expuesto al odio y el desprecio público. Nosotros, hermanos, somos bendecidos porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia manifestada. No tenemos que mirar hacia adelante a ver qué pasará, sino miramos hacia atrás, porque vemos la gracia cumplida en la cruz. El regalo de la cruz, hermanos, la cual nosotros no merecíamos. Le hago una pregunta: ¿qué significa la cruz para nosotros? ¿Qué significa la cruz para ustedes? Yo mismo estuve sentado y me verificaba, y quizás algunos hermanos dicen: ¿por qué yo hago tantas preguntas a la audiencia? Y yo me respondí yo mismo: yo no quiero juzgar a nadie, sino que ustedes mismos, a través de la pregunta, sus conciencias sea la que les responda cómo están caminando sus vidas, qué tanto están apegados a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 2, del 1 al 9, podemos ver quién éramos nosotros y lo que nosotros creemos, por qué lo creemos, esa fe que tenemos, y que es por gracia y no por obras. Dice Efesios 2, del 1 al 9, y Él, está hablando de Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, todos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos todos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, hermanos, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos, hermanos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Dios es rico en gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Su gracia es en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto, la fe, no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, hermanos, para que nadie se gloríe. Si me limito a comer para ganar mi salvación, ya no es por gracia, ya es por obra. Y 1 Timoteo habla algo de eso, porque dice que todo Dios lo ha creado bueno y nada es despreciable si se toma con acción de gracia, ¿no? Si creo que voy a cumplir toda la ley haciendo más énfasis a uno de los mandamientos, también estoy tratando de ganar mi salvación por obras. La fe, hermanos, es un regalo de Dios. Tu fe no es tuya, es de Dios. Siempre hemos dicho que lo único que nosotros aportamos es nuestro pecado. La fe que tenemos es una gracia de Dios, porque fue el favor del Señor que nos las dio, hermanos. ¿Para qué? Para no enaltecernos. Dice Isaías 64:6, para que vean que nosotros no aportamos nada. Dice: si bien todos nosotros, todos, gramaticalmente todo es todo, ¿no? Somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todos. Jesucristo, hermanos, Jesucristo tuvo que venir para cumplir perfectamente la ley, porque no había ni existe un ser humano que pueda cumplir la ley a cabalidad. Cada ser humano le falta a Dios,
Y Dios en su gracia nos acepta a través del sacrificio perfecto de Jesucristo. Existen muchos lugares, y todos sabemos, porque hemos navegado a diferentes lugares, que atan cargas pesadas, pero ni ellos mismos las pueden cumplir. Son organizaciones que tienen sus propias reglas como institución. Pero la guía a seguir, hermanos, debe ser la palabra de Dios, sin agregar reglas religiosas a cumplir a las personas. Dice que el Consolador nos guía a toda la verdad. Dice Tim Keller, él dice lo siguiente acerca de esto. Dice, la religión nos hace sentir orgullosos de lo que hemos hecho. Eso es lo que la religión hace. El Evangelio nos hace sentir orgullosos de lo que Jesús ha hecho. Esa es la diferencia. Por eso, dice Colosenses 2, del 16 al 17, estoy agregando a esas cosas, de esos lugares: por tanto, nadie os juzgue, hermano, en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que debe venir, pero el cuerpo es de Cristo. Empezamos hablando del Antiguo Testamento, que toda esa gracia que el Señor mostraba era sombra de lo que debe venir en el Nuevo Testamento. Todas esas leyes, nada más Jesucristo pudo cumplirla. Y estamos llamados a proclamar a Cristo, que siendo Dios no consideró su grandeza. No estamos llamados, hermanos, a condicionar a nuestros hermanos en Cristo para cumplir ideales de sacrificios adaptados a sus instituciones. Por eso que Oseas 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, dice. Si vamos a Romanos 11, del 5 al 6, veamos que hemos sido escogidos por gracia, no porque lo merecemos. Dice Romanos 11, del 5 al 6, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ahora bien, siempre va a haber contradicciones y instituciones y lugares que van a contradecirse, porque en uno dice algo y en otro dice otra. Pero las buenas obras, hermanos, son el producto que se ha obtenido por la gracia recibida, y no es el medio de salvación. La gracia que hemos recibido, hermanos, nos motiva a hablar de aquel que es abundante en gracia, y nos lleva a hacer obras de evangelizar y dar a conocer el camino donde se encuentra esa gracia. Porque el gozo que nosotros tenemos al recibir la gracia, por este regalo inmerecido, queremos que otros lo reciban también. Dice John Stott lo siguiente, y esto es bueno, pues no lo voy a explicar mucho, sino para que ustedes mediten eso. Dice, la esencia del pecado es que el hombre sustituye a Dios. Ahí está el pecado. Mientras que la esencia de salvación es que Dios sustituye al hombre, Jesucristo. Dice lo siguiente, el hombre se impone a Dios y se coloca donde solo Dios merece estar. Nosotros queremos ser dioses, queremos hacer las cosas a nuestra manera, dice él. Pero dice, Dios se sacrifica por el hombre y se coloca donde solo el hombre merece estar. Esas palabras dijo John Stott en un libro que él tiene de gracia. Si podemos ver en Tito 2, del 11 al 14, que es igual a Filipenses 2, cuando habla de que no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó y se humilló. Dice en Tito 2, 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién? A todos los hombres, enseñándole que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios y Salvador Jesucristo. Oh, pues Dios. Oh, sí, es Dios.
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La doctrina de la gracia y de la salvación por medio del Evangelio es para todos los rangos y condiciones de los seres humanos. Y vivir en la gracia, hermanos, es negar la impiedad y los deseos mundanos. Es vivir sobria y justa y piadosamente, a pesar de todas las trampas, las tentaciones que podamos recibir. Es no darle espacio, hermanos, a lo que queda del pecado en el corazón del creyente. Él, Jesucristo, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y la mejor manera de disfrutar de la gracia es agradándole, es renunciando a nosotros mismos para Él. Dice Isaías 6, 63, 7. ¿Sabes que la gracia, hermanos, que hemos recibido nos hace expresar bellas palabras? Y antes, en el Antiguo Testamento, que la gracia, Cristo, se manifestara, ya muchos fieles de Dios manifestaban su gozo al recibir gracia abundante. Dice Isaías, de las misericordias de Jehová haré memoria. Y eso de haré memoria es lo que quiero yo, como la semana pasada, que pensemos en el perdón y la misericordia, que hagamos memoria de la gracia que hemos recibido. Hagamos memoria. Y de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Hagan memoria de lo que el Señor nos ha dado y la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que le has hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. El salmista también bendice al Señor. Dice el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Por eso al principio dijimos, dar gracia en todo. No por las cosas buenas nada más, sino de las cosas que nosotros creemos que son malas. El Señor sabe por qué la hace. Nosotros no somos Dios para darle autoridad y a decirle qué Él debe hacer y qué no debe hacer. Pablo, en 1 Corintios 1:4, dice, él dijo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Por eso es que todo lo que nosotros hacemos, hermanos, tiene que estar la gracia en nuestros labios. Colosenses 3:17, lo que habló nuestra hermana en la escuela dominical. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo? Dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Dice que la gracia nos escogió. La gracia, Cristo nos escogió. No porque lo merecíamos, ¿no? Hemos sido elegidos para conocerle a través de su palabra y ser sus servidores y proclamar la gracia que es Cristo de Dios a todas las naciones. Y que por gracias, hermanos, somos aceptos a Dios por Jesucristo. Es algo impresionante que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos eligió ¿para qué? Para que proclamemos su santa y divina palabra. Su gracia para personas perversas. Jesucristo dijo en Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, no, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, llevéis su palabra y que vuestro fruto, esa palabra, permanezca en nosotros, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sabía que el gozo del falso que está en la calle es solo por un momento? Pero la alegría de los que permanecen en el amor de Cristo es una fiesta continua, siempre. Y el amor de Cristo, hermanos, a todos nosotros nos debe dirigir a amarnos unos a otros. Esa gracia inmerecida debe reflejar en nuestro diario vivir y en nuestro diario caminar quiénes somos. Dice que nosotros debemos ser luz en un mundo que está lleno de tinieblas. Debemos estar siempre alegres por este hermoso regalo que Cristo nos ha otorgado. Vuelvo y hago otra pregunta a sus conciencias, como dice.
¿Qué se está haciendo? ¿Qué tú estás haciendo para mostrar la gracia de Dios en ti? ¿Qué estás haciendo? Muchas personas ponen excusas vanas para no llevar fruto de gracia a todos. Siempre hay una excusa cuando hay que hablar del Señor. Y podemos ver el ejemplo de Pablo en Efesios 3, del 1 al 13. Dice que si de gracia recibiste, pues da de gracia. No hay obstáculo para tú hablar de la gracia de Cristo a todo aquel que se asemeja a nosotros. Vamos a ver un ejemplo con la pregunta que le hice: ¿qué estás haciendo para mostrar la gracia de Dios en ti? Dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, lo primero que él dijo, prisionero de Cristo. Él no ha puesto las cosas en las cosas terrenales, sino en las espirituales. Él sabe lo que va. Por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de los tiempos de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Ya le di en ese misterio al Señor, como antes lo he escrito breve, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Él fue ministro por gracia, ¿no? Él fue un llamado que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, ¿de qué? De anunciar entre los gentiles el Evangelio. Esa gracia para nosotros es dada, esa gracia para anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hablamos anteriormente que el Señor es rico en gracia, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos, hermanos, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Él está preso, él está a punto de morir, pero él está viendo la gloria que él tiene en la eternidad con el Señor. Y sabía que Dios diseña todo para nuestro bien. Todo, a pesar de lo que entendamos doloroso para nosotros. El Consolador nos ilumina y de esa manera anunciamos la gracia recibida por el Salvador. Y lo que han recibido la gracia, pues da de gracia. Y fue lo que Pablo hizo estando encarcelado. Él recibió la revelación de la gracia y anunció con gozo, sin importar en la situación que se encontraba. ¿Por qué? Él sabía su llamado. De gracia recibiste, hermanos, da de gracia. Y todos, hermanos, se lo debemos a Dios, que nos ha puesto en paz con Él por medio de Cristo. Y nos ha confiado, hermanos, la tarea de llevar esa gracia a los demás. En Tito 3, del 3 al 7, podemos ver que no es por obra, sino es por gracia. Dice Tito 3, del 3 al 7, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos nosotros. Pero cuando se manifestó la bondad, esa gracia de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuál es nuestra esperanza? La vida eterna, en gloria. Porque sabemos que también hay vida eterna en el infierno, ¿no?
donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y este texto dice, aborreciéndonos unos a otros, decía, y sabía que odiarse unos a otros, hermanos, es la miseria de los pecadores. Mientras que el deber, hermanos, y la felicidad de los santos es amarnos unos a otros. Porque nosotros hemos sido libertados de nuestra condición miserable. Solo por la gracia gratuita de Dios y el mérito y los sufrimientos de Jesucristo. El amor y la gracia tienen, por medio del Espíritu, un gran poder, hermanos, para cambiar y volver el corazón a Dios. El Señor lo hace. Y la gracia, hermanos, hace que nuestras actitudes y expresiones sean para dar gracias y alabar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el que ha entendido, hermanos, la gracia recibida y ha renunciado a sí mismo y Dios es su todo, podrá decir con confianza que el Señor es su porción. Y nada más que la gloria por medio de Jesucristo es sólida, hermanos, y duradera, que permanece para siempre. Por eso nuestro hablar en la escuela dominical estaban hablando cómo aconsejar. Y 1 Pedro 4:11 nos dice cómo nosotros debemos hablar a los demás. Porque somos un cuerpo, pero tenemos emociones diferentes, actitudes diferentes, pero somos un solo cuerpo. Así como el cuerpo tiene un cuerpo, la mano hace su función, la boca hace, tiene su función, pero somos el mismo cuerpo. Dice 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En todo. Usted va a ministrar a alguien, usted va a dar un consejo, ministre conforme al poder de Dios. No para que tú te lleves la gloria, sino para que Dios sea glorificado por Cristo Jesús. Hebreos 13:15 también nos dice algo parecido. Así que ofrezcamos siempre a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo, de Él. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y algo jocoso que la muerte al morir y la gracia tiene promesas eternas en gloria. ¿Sabía? Y es de aliento, hermanos, para los que mueren en el Señor. Porque la felicidad, hermanos, principal de los cielos es estar con el Señor, ¿no? Es al verlo a Él, vivir con Él y disfrutar de Él para siempre. Cuando uno muere en el Señor, y 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, es algo que nos debe hacer sentir vibrar, porque tenemos una promesa eterna en gloria con nuestro Señor. Porque hay otros que no tienen esa esperanza. Dice 1 Tesalonicenses 4, 13 y 18. Tampoco queremos, hermanos, no, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Eso no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, todos creemos eso, ¿no? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, hermanos, alentaos unos con otros con estas palabras. Muchas personas creen y piensan aún que las cosas materiales son la verdadera gracia. Sin embargo, si vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña otras cosas. La palabra de Dios nos enseña cosas espirituales, no terrenales. Satanás siempre va a poner en nuestra mente
que este es la vida, la única, el presente. Pero la palabra de Dios no habla del futuro, no habla del presente, cosas eternas. Y podemos ver a un cojo en Hechos 3:6 lo que le dijo Pedro cuando estaba buscando que le diera dinero. ¿Qué le dijo él? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué nos quiere decir eso? Que es la palabra la que debe reinar en nuestros labios. No hay cosa material que te vaya a salvar tu alma. Solo la palabra, Cristo Jesús, es el único que va a salvarte. Por eso es que siempre debemos dar gracias a Dios. Primeramente nos escogió, no porque lo merecíamos. Y dice 2 Tesalonicenses 2:13 que nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¡Wow! ¿Mediante qué? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y si vemos Romanos, parecido a ese, Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo creo que debemos estar felices al saber que hay un remanente según la elección de gracia, y que nos hace a nosotros perseverar, y especialmente debemos alegrarnos, hermanos, si tenemos motivo nosotros para esperar que somos parte de ese número escogido. Es una gracia gratuita. No hay nada en nosotros para merecer tales favores. Cristo la compró y pagó el precio. Es por gracia que hemos sido escogidos para salvación. Él nos justificó gratuitamente. Si vemos cómo entró el pecado y cómo entra la salvación en Romanos 5:15, dice que el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Dice que si por el pecado de un hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Es decir, por la ofensa de un solo hombre, hermanos, que es Adán, todos los seres humanos están expuestos a la condenación eterna. Pero la gracia de Dios y el don de la justicia y salvación son por medio de Jesucristo como hombre. Este regalo, hermanos, nos quita el estado de juicio y nos da el estado de justificación. Es decir, de condenación eterna a vida eterna. Eso es gracia inmerecida, hermanos. Porque en verdad, todos merecíamos la muerte eterna. Como nos dice Romanos 6:23. Porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo, hermanos, es nuestra gracia, el regalo más hermoso del Creador. Y es una gracia segura en vida eterna. Vida eterna que Él pagó y Él ganó por su cuerpo inmolado, su sangre derramada. Y por gracia, hermanos, nos ha dado entrada a morar con Él eternamente en gloria. ¿Qué seguridad tenemos? Dice 1 Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna. Sí, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, hermanos, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El mismo Juan, más para atrás, 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es algo seguro. La gracia que nos regala vida eterna en Cristo Jesús es 100% segura, hermano. Nada ni nadie puede quitárnosla. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Como Él prometió en Juan 10:28, Él lo dijo. Y yo le doy vida eterna, dijo Jesucristo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 100% seguro. La gracia de Dios, hermanos, en Jesucristo sigue abundando para todo ser humano. Sin embargo, hermanos, multitudes eligen permanecer bajo el dominio del pecado.
y la muerte, en lugar de solicitar las bendiciones del reino de la gracia. Como nos dice en Romanos también, que no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia y está lleno de gracia. Dice a un autor, Plinio, él está haciendo referencia a lo que es Éxodos 12:13, sobre la puerta con la sangre, ¿no? Él dice, Dios no miró quién era digno dentro de la casa, solo miró si la sangre estaba en el marco de la puerta. ¿Qué quiere decir? No somos salvos por nuestras obras ni por méritos propios. Solo la sangre de Jesús puede cubrirnos y darnos vida. Si comprendiéramos que no somos merecedores de nada y que cada día somos deudores de la gracia que Dios otorga por medio de Jesucristo, dejaríamos de quejarnos tanto. La gracia, ¿qué es la gracia? Es que Dios perdona nuestros pecados y nos regala la salvación por el sacrificio de Dios Hijo. La gracia, hermanos, no tiene palabra para poder explicarla. Bendito sea nuestro Dios por su gracia inexplicable para nosotros. Sabía que Él se inclina hacia su pueblo. Él tiene cuidado y debemos ser agradecidos. Bendito sea su nombre, hermanos, glorioso por toda la eternidad. Porque Jesucristo, con su amor incalculable, sobrepasa todo entendimiento. Que la gracia de nuestro Señor llegue a cada corazón y podamos ser servidores llenos de gracia para traer a través de la gracia a otros que están allá perdidos. Oremos. Padre amado, Señor, grande es tu misericordia. Tú eres un Padre lleno, Señor, de gracia. Danos, Señor, sabiduría, danos, Señor, entendimiento, danos gozo, Señor, coraje, Señor, para nosotros expandir, Señor, tu gracia en todas las naciones, Padre. Que no seamos, como dijimos, solamente oidores, Señor, que hagamos como el pueblo de Berea. Vayamos, Señor, y veamos lo que proviene de ti, Padre, y podamos evangelizar a otros, Señor, que están en necesidad, y que ellos vean, Señor, esta gracia, Señor, que solo proviene a través del sacrificio, Señor, expiatorio de nuestro Rey y Salvador, que no escatimó ser igual a Dios, Señor, sino el único que pudo cumplir la ley, Padre. Solo a través de Él somos salvos. Y esa salvación y esa gracia que somos tocados, Señor, nos hace, Señor, hablar de ti. Guárdanos, Señor, dirígenos, Señor, donde vayamos, Señor, que podamos llegar con bien, Padre. Gracias, Padre Celestial, por todas tus misericordias. Gracias por tu perdón. Gracias por Cristo Jesús. En el nombre de Cristo, nuestro Rey y Salvador. Amén.